Nuestras Fuerzas Armadas causan considerables bajas entre las filas de los terroristas que intentaban atacar el aeropuerto de Tastanás, quienes cayeron entre muertos y heridos y los obligaron a huir del lugar, al contrario de lo que transmiten los canales de sedición. Movimiento Nacional para Salvar a Siria afirma de que el diálogo es el único camino para poner fin a la crisis lejos del terrorismo y la injerencia extranjera. Nasrallah y aún confirman de quienes piden autorizar la solución política a la crisis en Siria asumen la responsabilidad de la continuación del derramamiento de sangre y responsabilizar también a Washington. Muy buenas noches, bienvenido al Noticiero en Español del Canal Sirio Internacional. La Comandancia General del Ejército de las Fuerzas Armadas afirmó que en el marco de sus operaciones cualitativas de hacer frente a los mercenarios del Frente de Nusra y a los grupos takfiríes, nuestras Fuerzas Armadas dirigieron dolorosos golpes a aquellos grupos que intentaron atacar el aeropuerto de Tastanás, localizado en el campo de Idlib, causándole enormes bajas entre sus filas, obligándolos a huirse con numerosos en el mismo, donde cayeron muertos o resultaron heridos. Contrariamente a lo difundido por los canales de información erróneas que continúan con sus intentos de falsificar los hechos sobre el terreno para levantar el ánimo de sus bandas terroristas que sufren un estado de desesperación y de confusión debido a los duros golpes dirigidos por nuestras valientes Fuerzas Armadas. Comenzamos también nuestro boletín informativo desde los cuarteles de los héroes de nuestras Fuerzas Armadas, quienes trazan una magnífica ética en la lucha contra el terrorismo que no pudieron con ellos los más grandes ejércitos de la tierra. El jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, el general Ali Ayub, hizo un recorrido acompañado por una delegación de oficiales, unos de nuestros batallones militares. El general se reunió con los combatientes y elogió la alta moral de que gozan para hacer frente a las partes que desatan agresiones contra Siria y llamó a los combatientes a continuar realizando sus deberes nacionales sagrados en aplastar a los grupos terroristas armados, destruir sus escondrijos y limpiar el suelo de la patria de sus maldades y de sus crímenes. Nuestras valientes Fuerzas Armadas continúan sus operaciones contra los grupos armados terroristas en la región de Dareya, en Damasco Campo, donde también materializaron un progreso cualitativo en Dareya y limpiaron varios lugares donde los terroristas utilizaban para causar estragos y destrucciones. Asimismo, nuestras Fuerzas Armadas infligieron grandes pérdidas entre las filas de los grupos terroristas, destruyendo así sus escondrijos y a un gran número de vehículos. En la localidad de Kafr Susi, localizada en Damasco, las autoridades competentes incautaron un automóvil equipado con una plataforma para lanzar cohetes temporizados para disparar, conectados con una grúa para garantizar la carga necesaria para los disparos y un misil listo para su lanzamiento. La parte bélica del mismo es la fabricación francesa, que cuenta con diferentes tipos de cabezas explosivas, antitanques y personas, y el material fragmentado y explosivos que consta del TNT y del RDX. En la provincia de Dara, las autoridades competentes continuaron sus persecuciones a los grupos terroristas armados en Busr al-Harir y liquidaron a un gran número de sus miembros, confiscando sus armas. De igual manera, las autoridades competentes desmantelaron un gran número de artefactos explosivos y minas antitanques y destruyeron escondrijos de terroristas. En la campiña de Homs, una unidad del ejército enfrentó con un grupo terrorista al este de la ciudad de Palmira, dejando sus integrantes muertos y lesionados. Una fuente en la gobernación informó que entre los terroristas liquidados figuran el cabecilla del grupo terrorista.
En el campo de Idlib, escuadras del Ejército Nacional dirigieron duros golpes también a los grupos terroristas armados y acabaron con un gran número de terroristas y destruyeron a varios de sus pertrechos pesados y vehículos artillados. En la ciudad de Benish, en la campiña de Idlib, una unidad de nuestras Fuerzas Armadas destruyó a un escondrijo de terroristas junto con los terroristas, armas y municiones que se encontraban dentro del mismo. En la localidad de Karmid, en el campo de Idlib, destacamentos del ejército también destruyeron a un vehículo pesado y a un depósito de municiones y armas y eliminaron a los terroristas que estaban en el mismo. En Samín, unidades militares eliminaron a cabecillas del grupo terrorista después de haber destruido su sede en la que se encontraban reunidos. El Movimiento Nacional para Salvar a Siria afirmó que el diálogo nacional entre los sirios y el suelo nacional es el único camino para poner fin a la crisis y preservar la Siria unida. En un comunicado emitido al final de su asamblea constituyente en Beirut, el movimiento hizo llamamientos a desvelar las violaciones flagrantes de derechos humanos por parte de los grupos extremistas en Siria y exteriorizar la vinculación entre el llamado Grupo de Coalición de Doha y de los grupos afiliados a Al-Qaeda. Asimismo, la declaración subrayó de que el ejército árabe sirio constituye una línea roja porque es el único garante de la unidad de Siria en tanto territorio como pueblo. El secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, confirmó de que hay una solución política abierta a Siria o en la crisis en Siria, pero que algunos obstaculizan los esfuerzos desempeñados por el logro de esta solución. El señor Nasrallah manifestó de que aquellos quienes obstaculizan la llegada de una solución política asumen la responsabilidad de la continuación de la violencia y de la tragedia humana que viven los desplazados que se vieron obligados a abandonar sus hogares en el impacto del terrorismo por parte de grupos armados. El secretario general de Hezbollah llamó al Estado y al gobierno libanés con el fin de desarrollar su postura política sobre lo que está sucediendo en Siria y no solo se mantiene en el autodistanciamiento, sino debe aplicar presiones sobre los estadounidenses, las Naciones Unidas y la Liga Árabe con el fin de encontrar una solución política y rápida en Siria. El general Michel Aoun, jefe del bloque de cambio y de reforma en la Cámara de Representantes libaneses, hizo hincapié en la necesidad de adoptar una política de autodistanciamiento hacia lo que está sucediendo en Siria, pero de manera verbal. Aún enfatizó de que los crímenes cometidos en Siria están haciendo los grupos terroristas armados, subrayando de que el Líbano había adoptado desde el comienzo de la crisis a respetar los tratados firmados entre los dos países, además de la Carta de los Países Árabes que prohíbe la intervención de los estados en los asuntos internos de otros países, haciendo hincapié en que muchos de los países árabes no se adecuó a ella. El presidente del bloque Cambio y Reforma afirmó que el diálogo entre los sirios es la única solución a esta crisis. En Palestina ocupada, 3 palestinos resultaron gravemente heridos, entre ellos un niño, y un nuevo ataque desatado por colonos contra las granjas del pueblo de Yalut, localizado al sureste de Nablus, y del poblado de Kaplan en la ocupada Cisjordania. Fuentes palestinas anunciaron de que los colonos atacaron al amparo de la oscuridad los poblados de Yalut y de Kaplan y agredieron a los ciudadanos palestinos de ambos pueblos y que sus bienes, encendiendo los neumáticos en los terrenos agrícolas en un intento de desplazarlos de sus tierras. En Jenin, por ejemplo, un palestino resultó herido al haber sido blanco de las balas de los soldados de la ocupación sionista durante una campaña de irrupciones en el pueblo de Ben Amer, localizado al norte de Hebrón, y arrestaron a varios palestinos. Aquí finalizamos nuestro noticiero con los titulares del día de hoy nuevamente. Las Fuerzas Armadas causan considerables bajas entre las filas de los terroristas que intentaban atacar el aeropuerto de Tastanaf, quienes cayeron entre muertos y heridos y los obligaron a huir del lugar, al contrario de lo que transmiten los canales de televisión.
Movimiento Nacional para Salvar a Siria afirma de que el diálogo es el único camino para poner fin a la crisis lejos del terrorismo y la injerencia extranjera. Nasrallah y aún confirma de que quien impide y obstaculiza la solución política a la crisis en Siria asume la responsabilidad de la continuación del derramamiento de sangre y responsabilizan también a Washington. Aquí damos por finalizado este noticiero. Que pasen muy buenas noches.